Y ha llegado el día jueves, queridos amigos de TVC, de Televicentro de todo el país. Aquí estamos junto a Alison Corral, Diana Moreno, nuestra productora a esta hora en las noticias, Ana Naranjo. Y quien les habla, Roberto Álvarez Vándeme, para compartir estas horas, mi querida Ali. Buenos días. Robert, Dianita, amigos televidentes, buenos días. Así es, en este día jueves estamos dispuestos a compartir con ustedes todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Hoy hace un poco de frío en la capital, ayer como hizo solcito. 7 grados. Y hoy 7 grados. Abríguese, por favor. Hay que abrigarse, tómese un buen desayuno, salga con mucha energía. Las horas de Navidad en el tráfico, por lo menos en la ciudad de Quito, han alterado la cotidianidad y está así complicado. Así que salga con toda la paciencia y con el tiempo necesario. La liguita le empató al Emelec, que está a 90 minutos de ser campeón. Así, a 90 minutos. Bueno, ahí vamos a ver cómo se define este domingo. ¿Quién será el campeón? Bueno, blanco. El Vamos corazón con es blanco. También blanco. Así que iniciamos esto mandándoles un abrazo enorme. 2 horas tenemos para contarles lo sucedido en las últimas horas en nuestro país y en el planeta entero. Bienvenidos. Iniciamos entonces contándoles que 2 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el centro sur de Guayaquil. Agentes de la ATM realizan las investigaciones del caso. De pronto solo se escuchó el sonido del impacto entre el automotor y la motocicleta. De ahí que los testigos inmediatamente se acercaron para socorrer a los heridos. Un hombre y una estudiante de colegio, los cuales quedaron tendidos en la calzada. Esto sucedió en las calles Tulcán y Francisco de Marcos, en Guayaquil. ¿Quién se pasa el de compadre? El carro. Siempre esto aquí, todas las semanas, en la semana o en el mes, hay 4 o 5 accidentes en esta calle. ¿Se dio la fuga el señor? Sí, se dio la fuga. Sí, se dio la fuga, no la alcanzaron. De ahí que se hacen las investigaciones respectivas. Sin embargo, los habitantes de la zona solicitan más patrullaje por parte de elementos del ATM o la colocación de un semáforo. Las personas heridas fueron trasladadas a una casa de salud cercana. La hija es la que está ahí. Al colegio. La venía retirando del colegio. Allá sacando el gadilla que usted le tenía aferrada la mano, ¿qué le decía? Que no lo suelte, que no lo deje, que tenía mucho dolor, estaba perdiendo demasiada sangre. Ella cayó fue de espalda, de igual no vi en sí cómo ella cayó, pero en el estado en que ella quedó acostada de espalda no pudo moverse. Se realizan las investigaciones de este hecho, quieren determinar con exactitud quién tuvo la culpa. Sin embargo, tomaron las versiones de aquellas personas que pudieron divisar este accidente. Y el señor se le quebró la pierna y la moto vino a dar acá arriba de la vereda. ¿Escucharon el estruendo? Claro, sí, el estruendo, porque ni siquiera el carro frenó, el carro golpeó y siguió de largo. Informó Julio César Saona. Fue identificado el cuerpo encontrado en estado de putrefacción. Esto sucedió en el sector de Quito Tenis, en la ciudad de Quito. Según la policía, se trataría de un crimen pasional. El presunto autor salió del país. Le contamos. En la autopsia, los médicos legistas contabilizaron en el cadáver 20 heridas provocadas por arma blanca. El cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción. Según los expertos, tenía unas 3 semanas de haber sido asesinado. Sí, lamentablemente es una persona que, según los estudios previos, es una persona que falleció hace aproximadamente 20 días. De las indagaciones, versiones y revisión de las cámaras de seguridad, el presunto asesino sería alguien muy cercano a la víctima. En el departamento, al parecer, vivían los dos. Habrían llegado al edificio hace 2 meses. Aparentemente es un crimen pasional por la cantidad de heridas que tiene en el pecho. Un nivel de odio y violencia muy alto. En estos casos es muy relacionado con crímenes pasionales. A más de terminar con la vida de Luis Francisco, de 42 años de edad, el extranjero se habría llevado las cosas de valor, dinero en efectivo, hasta el vehículo del difunto, con toda la plata en su bolsillo. La policía indicó que no dudó en abandonar el país. Todo apunta a que se fue hace varios días. Por el movimiento migratorio que se tiene, esta persona habría salido ya del Ecuador el 1 de diciembre. Los habitantes de los departamentos vecinos no sabían que se descomponía en el segundo piso del edificio. Un olor nauseabundo salía por la puerta. Llamaron a la policía y con el apoyo del dueño del departamento ingresaron y se toparon con el cuerpo podrido. En la habitación, está en la habitación. Posición de cúbito dorsal. La familia llegó a medicina legal, reconoció el cadáver y luego de los trámites de defunción retiró el cuerpo para brindarle cristiana sepultura. En Quito informó Iván Casamen. Y una menor habría sido
Según denunció la madre del adolescente. El sujeto fue detenido cuando pretendía secuestrarla afuera del colegio donde estudia. Este hombre de 39 años de edad fue detenido afuera de un establecimiento educativo minutos después de haber intentado secuestrar a su hijastra. Le hace la persecución a la niña porque empieza a decirle, mira, te tengo que dar el pasaporte de tu mamá porque aparentemente él tenía que devolvérmelo, e intentó hacerla obligar a la fuerza a entrar al carro donde él iba. Saca un arma cortopunzante pequeña, que le hizo daño en la mano y ella sentía que la estaba hincando en la barriga para que ella entrara al carro. Abusando de su enfermedad de Parkinson, empezó a convulsionar para que, según él, evitar no llevarlo preso. Siempre se ha aprovechado de que él tiene el Parkinson porque cree que nadie lo puede tocar por esa situación. La madre denunció el pasado 23 de noviembre que el sujeto habría violado a su hija de 17 años de edad desde que tenía 12. Y él estuvo abusando de ella aproximadamente hace unos 5 años. Él ha tenido amenazada a la niña de muerte. Nos empezamos a dar cuenta porque ella empezó a tomar una contextura un poco gruesita y había sido porque este tipo le había estado dando pastillas del día después. Entonces obviamente le alteró las hormonas, aparte de que la tiroides ya la tenía. Y él se atrevió a ir al colegio, sabiendo que él ya tenía la boleta de auxilio, se atreve a ir. Pues la defensa técnica va a justificar documentadamente que el hecho es un hecho tergiversado y malversado. Fue dejarle una documentación y la menor lo sabe y la mamá también lo sabe. Todos sabemos, y mucho más los medios de comunicación, que existen denuncias muchas veces malversadas o mal fundamentadas para ocasionar daño a las personas. En la audiencia de formulación de cargos se le dictó orden de prisión preventiva por el delito de intento de secuestro, sancionado con una pena de 7 a 10 años de prisión. Por cuanto trató de secuestrar con una navaja, es decir, un arma blanca, a la menor. Debería haberse aplicado una de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Debe de haber visto y ponderado la situación de que es una persona con discapacidad y hay la acreditación documentada de aquello. Él tiene delito de violación que se está investigando pues ya hace unos días atrás en la unidad especializada de la Fiscalía. Y de comprobarse el delito de violación, puede enfrentar una pena de 19 a 22 años de prisión. Informó Roselena Vázquez. La Corte Provincial de Justicia reformuló la pena en contra del asesino de la joven Samira Palma, quien murió en manos de su enamorado. Esto sucedió el pasado mes de febrero. Según confirmaron los abogados defensores de esta causa, el criminal habría recibido una sentencia mayor por el delito de femicidio. Le contamos. Tras apelar el fallo que sentenció a 12 años de prisión al autor material del crimen de la joven Samira Palma, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha reformuló la pena. Se reforma el fallo y se lo dicta a 26 años de privación de libertad por el delito de femicidio. Según confirmó la representación jurídica de los familiares de Samira, durante la audiencia se habrían presentado las pruebas que confirmarían el delito por el que se acusó al asesino. Inclusive la hazaña, como fue ella asesinada, se demostró el maltrato y la violencia que ella había sufrido cuando inclusive al momento de levantar su cadáver se verificó que tenía huellas tanto de maltrato como en su cara como en el cuero cabelludo. Samira, dicen sus familiares, tenía muchos sueños por cumplir. Ella estaba por recibirse de médico y pensaba especializarse en pediatría. Afirma que el gran problema de estos casos es el silencio que guardan las víctimas. Como le digo, las mujeres callan, no hablan, no dicen lo que pasa. No denuncian. Porque, dése cuenta, somos 5 hermanos. Si hubiese dicho solo una cosa, una palabra, hubiese sido total, como usted mismo dice. Se hubiese cortado de tajo eso. En este momento los familiares como abogados que llevan el caso de Samira esperan que llegue la sentencia escrita por parte del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha para continuar con el proceso en fase de casación. Aseguran que la lucha seguirá hasta que la justicia otorgue la máxima pena por este delito. Informó Javier Rosero. Y estudiantes de la Universidad Central de la Facultad de Medicina realizaron una marcha pacífica para exigir justicia por quienes, siendo alumnos de esa institución, han desaparecido o han sido víctimas de la delincuencia. Pidieron además seguridad. ¡Justicia, Luis Fernando! Justicia para Luis. Con esta consigna, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador recorrieron las calles del centro de Quito para exigir a las autoridades que se esclarezcan los hechos relacionados a la muerte de uno de sus compañeros, ocurrida el pasado 6 de diciembre. Un taxista pues les había trasladado hasta una bomba de gasolina. En esta bomba de gasolina él les había dicho que iba a tanquear el carro y de pronto ellos no se acuerdan más. Luis fue dejado en Ponciano y murió de hipotermia mientras su amigo aún se recupera en un centro de salud. Esto llevó a que los alumnos de la Facultad de Medicina se organizaran y marcharan además en contra de la inseguridad, ya que cuentan,
No es la primera vez que pasa algo similar. Estamos pidiendo justicia. No es posible que en este país no podemos llegar a nuestras casas a salvo tomando una unidad de transporte. Es algo que debería la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Policía, brindarnos la seguridad necesaria que necesitamos. La marcha se dirigió en primera instancia a la Fiscalía General del Estado y luego fue hacia la Corte de Justicia. Aunque los jóvenes no tenían preparada la entrega de ningún oficio a las dos entidades, señalaron que la marcha busca que se evidencie su inconformidad. Queremos que toda la sociedad sepa que nos estamos movilizando porque exigimos una ciudad más segura. Nosotros no creemos en procesos burocráticos en el que nos tienen que poner trabas para hablar con alguien. Lo que nosotros queremos es que se tome una iniciativa de parte del gobierno. Adelantaron que crearán una veeduría ciudadana para darle seguimiento también a las desapariciones de otros de sus compañeros, como David Romo. En Quito informó Andrea Orbe. 2 presuntas organizaciones delictivas que operaban en el Distrito Metropolitano de Quito fueron desarticuladas, amigos. En total, 19 detenidos, la mayoría con antecedentes por diferentes delitos. Les cayeron de madrugada. Investigación aperturada hace 3 meses permitió identificar a 12 presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de domicilios, bienes, accesorios, autopartes y vehículos. Los sectores donde operaban eran en el sur de la ciudad de Quito, están acá en el centro de Quito y también en la zona de los valles. La supuesta organización delictiva estaba integrada por 12 personas, 9 hombres y 3 mujeres, quienes cumplían roles y funciones según los seguimientos de los agentes de la CIPROVAG. Se movían por todo el distrito metropolitano de Quito, aprovechaban puntos vulnerables para echar mano a lo que les significaba dinero rápido. Y aprovechando que las víctimas o las familias o las personas en los domicilios se encuentran descansando, sustraer todas las pertenencias que se encuentran en el interior del domicilio. De los 12 detenidos, 8 tienen antecedentes, muchos serían rezagos de otras bandas ya desarticuladas que eran temidas por su accionar en la capital, dueñas de territorios y mercados. Una madrugada fructífera con resultados positivos en el distrito metropolitano de Quito. En el sur de la capital, otra banda fue desarticulada, liderada por una mujer conocida con el alias Flaca. Operaban bajo la modalidad de dulces sueños, se movían en la zona de la Mariscal, buscando en bares y discotecas a potenciales víctimas, en este caso hombres, que se dejaban engañar por la sonrisa fingida de las señoritas. Tenemos varias denuncias, alrededor de unas 30 denuncias que están plenamente identificando a estos individuos. Con los galanes en el bolsillo supuestamente les ponían en la bebida una pastilla que generaba que pierdan su fuerza de voluntad, es decir, les manejaban a su antojo, les paseaban por los cajeros, les quitaban billeteras, dinero, relojes, joyas y en ocasiones visitaban hasta los departamentos. Esta pastilla se llama Merlix. Tenemos alrededor de 475 pastillas que hemos encontrado en el poder de estas personas que adormitaban a sus víctimas. De los 7 detenidos, 6 tienen antecedentes. Los galanes a tener cuidado. La pinta no es todo. En Quito informó Iván Casamen. Y un local comercial fue blanco de una banda delictiva conformada por venezolanos y ecuatorianos. El hecho ocurrió en la parroquia rural de la Unión de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Fue esta puerta la que tocaron y empujaron cuando la propietaria del almacén abrió, la arrastraron por el local y le pusieron un picahielo en el cuello para que su esposo entregara el dinero. Y ahí nos dijeron dónde está la plata, dónde está la plata. De ahí me tumbaron en el suelo y ahí me tenían ahí aplastada y uno se me trepó encima. Y ahí lo cogieron acá a mi esposo también, lo tumbaron, ahí le rebuscaron todo, le tumbaron todos los papeles, le sacaron el dinero. Le decían, ¿dónde hay más dinero? ¿Dónde hay más dinero? ¿Dónde hay más dinero? Y mi esposo le dijo que no, que ya no había más dinero. Se tomaron aproximadamente 20 minutos revisando el local en busca de más efectivo. Solo encontraron $450, pero ellos querían más. Tenían acento venezolano, sí, eran eso, tenían ese acento, uno patucho. El otro que vino más después era uno moreno, agarrado, y el otro que también que lo cogía a mi esposo era así también, alto así también era. En una persecución, la policía logró detener a quien conducía el vehículo en el que huyeron, un hombre con 2 nacionalidades, venezolana y colombiana. Se recuperó un pasamontañas, la ropa que utilizaron estos individuos, una gorra color blanco, un pasamontañas color negro y el arma de fuego. Los otros integrantes de la banda serían venezolanos y ecuatorianos, que ahora son buscados por la policía.
Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Es tiempo de hacer una pausa y al retornar, mucha atención. Revelan supuestas relaciones entre el Chapo Guzmán y un ex oficial ecuatoriano por tráfico de drogas. Además, la Fiscalía presentará cargos contra la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el supuesto delito de concusión. El desarrollo de esta información y más al volver. Mucha atención, un narcotraficante colombiano testificó que sobornó a un oficial del ejército ecuatoriano para pasar la droga que iba con destino a México. Estas declaraciones se dieron en el juicio en contra del Chapo Guzmán, que se realiza allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Hasta el momento, las autoridades de las Fuerzas Armadas de nuestro país no se han pronunciado. Le contamos. Jorge Cifuentes, narcotraficante colombiano, testificó en el juicio que se lleva a cabo contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que sobornó a miembros del ejército ecuatoriano para mover la cocaína desde la frontera colombo-ecuatoriana. Supuestamente, la mercancía era trasladada a almacenes ubicados en Quito y Guayaquil. El colombiano identificó a Telmo Castro, ex capitán de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, como el hombre con quien el narcotraficante hacía los negocios. Según Cifuentes, el militar ecuatoriano recibía $100 por cada kilogramo de cocaína que ingresaba al Ecuador. Castro fue detenido el 6 de junio del 2013 por las autoridades ecuatorianas e identificado como uno de los hombres que mantenía negocios con el cartel de Sinaloa, México. El hombre afrontó una pena de 13 años por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el juicio, el narcotraficante colombiano Cifuentes agregó que en el año 2007, hombres del Chapo se reunieron con funcionarios de la petrolera mexicana Pemex para planificar el envío de cocaína colombiana desde Ecuador a México. La droga pretendía ser transportada en barriles de petróleo. Sin embargo, el negocio no se concretó. Hasta el momento, las autoridades de las Fuerzas Armadas no se han pronunciado sobre las declaraciones del narcotraficante colombiano. Informó Valeria Navarro. Y la Fiscalía presentará cargos contra la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el supuesto delito de concusión. Por este caso acudieron a rendir su versión el político Andrés Páez y Ángel Sagbay, ex colaborador de Vicuña y quien lo acusa de supuestos cobros indebidos. A las 15:22 fue recibida la solicitud interpuesta por la fiscal subrogante Ruth Palacios, quien pide a la Corte Nacional de Justicia se determine hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de María Alejandra Vicuña Muñoz por el supuesto delito de concusión. La investigación nace a raíz de las denuncias de ex colaboradores de Vicuña que aseguraron que tenían que pagarle parte de su sueldo para conservar sus cargos en el despacho de la entonces asambleísta. Uno de ellos es Ángel Sagbay, quien sin dar mayores declaraciones a la prensa acudió a la Fiscalía este 12 de diciembre a rendir su versión. La declaración, la versión es reservada por... Espero que me disculpen, ¿ya? Según consta en una declaración notariada de Sagbay, este habría entregado a Vicuña alrededor de $20.000 durante los 2 años que trabajó en la legislatura. Testimonio de Ángel Polibio Sagbay que acabamos de escuchar con el fiscal es absolutamente demoledor. Él además señaló que todos estos aportes se hicieron por transferencias, en su gran mayoría, de su cuenta de ahorro a la cuenta corriente del banco de la señora Vicuña. En esta diligencia también estuvo presente Andrés Páez, debido a que él presentó el pasado 27 de noviembre una denuncia contra Vicuña por los delitos de concusión y tráfico de influencias. Se contabilizan 27 parientes con cargos públicos, de los cuales gran parte de la documentación
la vengo trayendo al fiscal. María Alejandra Vicuña fue vicepresidenta desde enero pasado hasta el 4 de diciembre, que presentó su renuncia. En un principio, la ex segunda mandataria reconoció los pagos de sus ex colaboradores, asegurando que ella era la encargada de recaudar los aportes de militantes del partido Alianza Bolivariana Alfarista al que está suscrito. Informó Carolina Basante. Las autoridades ecuatorianas advierten a Julian Assange con el término del asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Esto si no cumple con el protocolo de convivencia. La defensa de Assange no descarta acudir a organismos internacionales y esperar resultados de la acción de apelación que interpuso. Veamos. Durante 20 minutos, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, tomó la palabra a través de videoconferencia como parte de la audiencia de apelación, interpuesta la acción de protección que el pasado 29 de octubre negó la jueza Karina Martínez. Con las acciones legales, Assange quiere que se revise el protocolo especial de convivencia que las autoridades ecuatorianas le impusieron por permanecer asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Que el protocolo debe realizar y debe reglamentar una convivencia, pero más parece que asistimos a un régimen penitenciario en donde estaría purgando una condena y no un derecho de asilo. Con el protocolo de convivencia que entró en vigencia desde el 15 de octubre, a Assange se le regulan las visitas y no tiene acceso a internet, entre otras cosas. Carlos Poveda, su abogado, teme que pueda existir algún pretexto para que se ponga fin al asilo. En el momento en que el Estado ecuatoriano diga, sabe, transgredió el protocolo, tiene que salir, tendrá que salir. ¿Y nosotros qué hacemos? No podemos ni siquiera reclamar. No hay compatibilización con la opinión consultiva. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, negó que se esté atentando contra los derechos de Assange. Lo único que le han pedido es que se apegue al protocolo y podrá permanecer en la Embajada de Ecuador el tiempo que quiera. O, por el contrario, entréguese a las autoridades británicas. El Estado ecuatoriano se ha dado el trabajo incluso de obtener seguridades por escrito de las autoridades británicas de que no extraditarán al señor Assange a un país donde haya pena de muerte o donde esa pena de muerte pueda serle aplicada. En ese sentido, nuevamente hemos insistido, exhíbanos la carta y no nos exhibe. Andrés Terán, vicecanciller del Ecuador, confirmó que Assange está cubriendo con sus gastos, lo que comprende exámenes médicos que se efectuó hace pocos días, cuyos resultados no se conocen. El señor Assange tiene que ver por su manutención personal de acuerdo a lo que indica el protocolo, inclusive la realización de este examen médico fue cubierto por él mismo. La decisión de la acción de protección para modificar o no el protocolo de convivencia se lo conocerá en 8 días, informó Héctor Romero. Y los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte rechazaron la posición del gobierno ecuatoriano en torno a su pedido de archivar las medidas cautelares en favor de los comunicadores. No descartan una posible huelga de hambre a fin de exigir que se continúe con la investigación. Así lo anunciaron los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en frontera hace exactamente 8 meses. Rechazan rotundamente la posición del gobierno, luego que el procurador general Íñigo Salvador solicitara el archivo de las medidas cautelares. La razón entonces de que el Estado ecuatoriano haya solicitado el levantamiento de estas medidas cautelares es que ellas ya perdieron razón de ser, perdieron sentido desde el momento mismo en que nuestros hermanos, miembros del equipo periodístico del Comercio, fueron asesinados. Aquello es cuestionado por Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista Paul Rivas, pues explica que de las 3 medidas, 2 no se habrían cumplido en su totalidad. La primera tiene que ver con la entrega total de la información de todas las acciones que tomó tanto Ecuador como Colombia para precautelar la seguridad de los 3. Es evidente que esa información no es satisfactoria, porque esa información entregada a la CIDH en gran parte es igual a la información desclasificada que se nos entregó a nosotros y todos conocemos el tipo de burla que significó esa información desclasificada. La segunda tiene que ver con la garantía del trabajo del equipo periodístico en el país y la no represalia, así como las acciones necesarias para que ni ellos ni sus familiares vuelvan a ser víctimas. Probablemente esa sería la medida cautelar que, dadas las circunstancias fatídicas, no tenga efecto. Pero la tercera instaba a los 2 países a tomar medidas para la seguridad periodística, no nuestra, de ustedes. Y eso tampoco está demostrado que ha cumplido Ecuador ni Colombia.
Ante ello aseguran que no descansarán hasta que el equipo de seguimiento especial creado a la luz de estas medidas continúe con la investigación en este caso en el tiempo que requiera, pues además de ello, aún tienen varias preguntas sin respuesta. ¿Por qué no se quiere investigar sobre esta falsa liberación? La pregunta es, ¿por qué fue su tesis, en qué se basa para indicar que fue en Colombia y no en Ecuador? El momento que ellos pasaron por un control militar legalmente establecido, sus vidas ponen en manos del gobierno ecuatoriano, que tiene la obligación de dar seguridad a cualquier ciudadano en el país. Finalmente, el padre del periodista Javier Ortega informó que recurrirá a otras medidas para exigir que se continúen con las investigaciones en este caso. El momento oportuno voy a hacer la huelga de hambre y esa será una consecuencia más. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de contarles que comienzan ya a registrarse las primeras renuncias de los legisladores que han decidido terciar en las próximas elecciones seccionales. Al menos ya 15 asambleístas presentaron sus renuncias hasta la próxima semana. Veamos. El primero en presentar formalmente su renuncia fue José Azán, de las filas socialcristianas. Él ha decidido dejar su curul para terciar en las elecciones seccionales en su ciudad, Milagro. Y se aprobó la candidatura de la alcaldía de Milagro con mi postulación. A él se suma Jorge Yunda, que también formalizó su renuncia y espera, después de analizar el pedido realizado por varios sectores sociales, definir si se candidatiza a la alcaldía de Quito. Lo vamos a analizar, es una gran responsabilidad que se ha venido construyendo en los últimos tiempos y que tomaremos una decisión adecuada ya en las próximas horas o en los próximos días e informaremos a la ciudadanía adecuadamente. Antes de renunciar, Yunda presentó un último proyecto de ley que busca la reducción del número de legisladores. Máximo llegarían a 52 asambleístas, uno por provincia, uno por región, uno por cada 500.000 habitantes y sin olvidarnos de la representación de nuestros hermanos migrantes, suman 52. Esto daría un ahorro al pueblo ecuatoriano, dinero de ustedes, de 120 millones de dólares en un periodo. En Creo también se podrían registrar más renuncias. Esteban Bernal confirma que tras firmar una alianza con el alcalde de Cuenca, se ha decidido terciar por la prefectura. Su renuncia se registrará la próxima semana. Esto se definirá sin duda alguna en una asamblea conjunta que mediante la alianza que ya se suscribió y se inscribió en el Consejo Nacional Electoral entre Creo y Igualdad dé frutos en las próximas elecciones. En país existen al menos 2 confirmaciones de renuncia. Sonia Palacios, que buscará la alcaldía de Baba, y Ricardo Zambrano, que terciará por la prefectura en Manabí. En este caso sería la Dirección Provincial de Alianza País y la Dirección Nacional la que oficializaría estas candidaturas en los próximos días. Y gustosos de asumir esta responsabilidad de erradicar, de emancipar nuestra provincia de mafias políticas y económicas. En Alianza País se reconocen los problemas internos para la elección de candidatos, que eso están solucionándolo, asegura la presidenta de la Asamblea. Nosotros hemos manifestado varias preocupaciones con respecto a la determinación de candidatos. Por ejemplo, creemos que el evento electoral que se viene para marzo va a marcar definitivamente un antes y un después en lo que ha sido el movimiento Alianza País. Que también confirma que en muchas provincias Alianza País podría no tener candidatos. Vamos a presentar candidatos en algunas provincias, en otros no necesariamente, porque además nos parece que es una muy buena oportunidad de dar paso a esos nuevos liderazgos que también tanto está reclamando la sociedad y las organizaciones. Luis Fernando Torres también presentará su renuncia a más tardar el próximo martes. Sí, hasta el 21 de diciembre puedo permanecer en la Asamblea Nacional y ello dependerá definitivamente de los tiempos. A esta lista de renunciantes se podrían sumar Carlos Falqués, Roberta Zambrano, Rómulo Minchala, Patricio Mendoza, Montgomery Sánchez, Poli Ugarte y Mayra Montaño. Son cerca de 15 legisladores que buscarían un espacio en los gobiernos locales. Estas renuncias se concretarían en los próximos días. Informó Javier Gallo. Y Cintia Viteri realizó la inscripción de su candidatura a la alcaldía de Guayaquil ante el CNE Guayas. En su discurso habló de los 3 ejes de su campaña: generación de trabajo, lucha contra las drogas y seguridad ciudadana. Militantes inquietas habían copado las gradas del Salón de la Democracia una hora antes de que llegue la candidata.
Afuera del CNE Guayas, Cintia Viteri ingresaba acompañada de familiares, coidearios y simpatizantes que no se guardaban sus consignas. Candidatos a concejales la esperaban al pie del secretario del Tribunal Provincial, cuyo presidente zanjaba cualquier atisbo. Se va a respetar lo que las urnas y el mandante, el dueño del Estado, diga. Ha defendido el progreso y libertad, que no es un eslogan, sino una actitud ante la vida permanente. Mientras tanto, desde la Asamblea, yo peleaba por las rentas de Guayaquil, por la seguridad a la que tienen derecho. Explicó además cómo se hará carne el verbo que busca crear plazas de trabajo. Cuando iniciemos nuestro plan de vivienda, no solamente vivienda popular, sino también vivienda de desarrollo de la costa, y potencialicemos y unamos Guayaquil con Pozora. Y aunque el actual consejo tiene mayoría absoluta con 10 de 15 ediles, tampoco es ajena a lo que podría suceder. Jorge, absolutamente. Tenemos una lista ganadora y aspiramos a tener más de los que tenemos ahora en funciones. Salió en medio de las proclamas y un brazo de seguidores, informó Jorge Escobar. Vamos a contarles que la tarde de este día, miércoles 12 de diciembre, se reunió el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para la fijación del sueldo para el año 2019. En la reunión estuvieron diferentes actores del sector laboral, quienes presentaron sus propuestas y argumentos. Sin embargo, se informó que no se llegó a ningún acuerdo, así que se agendó para el próximo 19 de diciembre otro encuentro. Venimos desde el 2015 en un proceso de deflación, ya el empleo está por debajo del 40%. En los últimos 4 años hemos perdido 10 puntos en empleo pleno. Y en lo que buscamos como país es defender el empleo pleno, no simplemente derechos en sueños y en temas intangibles. Y la proforma presupuestaria 2019 será analizada este próximo martes por el Pleno de la Asamblea Nacional. La presidenta de la legislatura aclara que el texto será debatido y se dialoga entre las bancadas para conseguir un acuerdo y aprobar el próximo presupuesto del año. Aún persiste la preocupación en temas de financiamiento, subsidios y deuda con el Seguro Social. Nosotros vamos a analizar, acuérdese usted que este fue un documento que acogió varias observaciones desde las distintas bancadas, que yo he pedido ya la circulación del documento a todas las bancadas para que ellos lo analicen y en función de eso también ver pues cuál va a ser la posición que ellos tengan sobre el tema. Nosotros tenemos la expectativa de que esas observaciones hayan sido recogidas. Recordemos que nos hemos convertido en el eco fundamental del sector educativo, por ejemplo, en lo que fue las expectativas y las demandas de ese sector y además han existido compromisos desde el Ejecutivo de asumir esos ajustes, de esas reformas y nosotros esperamos que eso efectivamente se haya dado en la mayoría de los temas. Ecuador obtuvo un crédito con China por $900 millones sin comprometer el petróleo. El desembolso se obtuvo en el marco de la visita que el presidente Lenín Moreno cumple en el gigante asiático. Le contamos. El gobierno ecuatoriano consiguió un crédito con China por $900 millones a una tasa de interés del 6,5%. Son $900 millones a la tasa más baja negociada con China, una tasa de 6,5% y sin comprometer más crudo. Es la operación más exitosa que se ha realizado con China. Tenemos 2 años de gracia y luego 6 años para pagar este financiamiento. Además, se dejó abierta la posibilidad de acceder a 2 líneas de financiamiento con banca de inversión por cerca de $3.500 millones. Se abren además nuevas puertas. En el caso de ICBC, que es un banco de inversión importante, hay una expectativa superior a los $1.400 millones y con CDB también expectativas futuras de $2.000 millones. Ecuador además recibió un crédito de cooperación no reembolsable por $30 millones para seguridad y otros 69,3 millones a una tasa de interés del 2% para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2016. El primer mandatario manifestó que el manejo transparente y disciplinado de las finanzas públicas generó confianza en los mercados internacionales, lo que le permitió a Ecuador suscribir un nuevo convenio de crédito en mejores condiciones.
Durante su visita a China, Moreno mantuvo una reunión con su homólogo Xi Jinping, donde se llegó a importantes acuerdos en comercio, agricultura, seguridad, entre otros. El primer mandatario concluirá su agenda en China el jueves tras reunirse con el primer ministro y el presidente de la Asamblea Popular Nacional de China. Luego viajará a Qatar, donde continuará su gira con actividades oficiales. Su retorno al país está previsto para el lunes 17 de diciembre, informó Carolina Cuenca. Y desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se advierte que se pretende manchar el trabajo que han efectuado y se califica como un tema político la denuncia presentada en la Fiscalía General por la designación del Contralor Pablo Celi y el ex fiscal encargado Paul Pérez. Fue el pasado 5 de diciembre que José Regato, simpatizante correísta, llegó a la Fiscalía General del Estado en Quito para reconocer la firma y rendir su versión como parte de la acusación que puso contra el Contralor Pablo Celi y el ex fiscal encargado Paul Pérez por el supuesto delito de usurpación de funciones. De que los señores no se han posesionado ante la Asamblea como dice la Constitución. Nada más. Pero está el Consejo Transitorio de Participación. La Constitución es bien clara. No, la consulta no autoriza a eso. Tiene que posesionarse desde el presidente de la República para abajo ante la Asamblea. La fiscal encargada Ruth Palacios es quien dio paso a la investigación. Mañana voy a firmar como alcalde de Quito sin serlo. No puedo hacer eso. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, quien designó tanto al Contralor como al fiscal, se defiende lo actuado. Lo único que podría informar que lo que tratan es de tal vez intentar manchar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Darwin Seraquibe, secretario general del Consejo de Participación, sustentó que los dos nombramientos se los efectuó, respaldados en la ley. Es un tema más político, absolutamente político. Y en todo caso, si es que fuera un tema ya jurídico, que estuviera designación, no es competente la Fiscalía General del Estado para conocer una resolución de esa naturaleza. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles ahora que la creación o reapertura de unidades educativas rurales, así como escuelas unidocentes, entrarán al análisis del modelo o a implementarse por el Ministerio de Educación. Otro de los puntos a tratar será el programa Quiero Ser Maestro, que con el paso del tiempo, según afirma el titular de esta cartera de Estado, deberá desaparecer. Le contamos. Como un grave error del régimen anterior, calificó el ministro de Educación Milton Luna a las escuelas del milenio creadas para las zonas rurales. Según él, uno de los problemas son las grandes distancias que los estudiantes deben recorrer para llegar a las mismas. Ante ello, plantea retomar un modelo diferente para estos sectores. En las zonas rurales debemos rehabilitar o construir escuelas que de hecho, si van a tener 15 alumnos, no pueden ser edificios impresionantes. Pero el pensar crear unidades educativas pequeñas no sería sinónimo de una mala educación. Tendrán que ser escuelas, una infraestructura moderna, pero concebida desde la pedagogía, concebida desde los aprendizajes, de la mejor enseñanza. Según Luna, el Ministerio de Educación está buscando empezar una reforma educativa desde los sectores rurales y más excluidos del país. Esto incluiría, de ser el caso, el fortalecimiento, reapertura o creación de escuelas unidocentes. Eso quisiera subrayar absolutamente. No es el retroceso, no. Es tener una estupenda, una mejor escuela. Esa es la nueva escuela que arranca en los sectores rurales. Estamos hablando de las escuelas unidocentes o de las escuelas pluridocentes o de las escuelas incompletas. Y esto, afirmó, deberá complementarse con una oferta de bachilleratos. Las famosas escuelas del milenio, que reitero, no es que se las va a botar, se las va a reutilizar seguramente para que alojen a los colegios técnicos, ¿no? Es decir, eso tenemos que ir definiendo en el camino. Nada se puede desperdiciar en un país pobre. De otra parte, fue claro al señalar que quienes deben impartir las clases en estos centros de estudio deben ser docentes calificados. En este sentido, manifestó que la concepción original del programa Quiero Ser Maestro deberá ir desapareciendo. De agarrar a cualquier persona que está fuera para que sea maestro, pero por supuesto, y los que están adentro de cualquier profesión tendrán que capacitarse necesariamente, es decir, es lo mínimo que podemos pedir. Esta cartera de Estado además estudiará la pertinencia de la continuidad de programas como Educa o Alfabetización. No vamos a ser irresponsables en dar cuenta de que desde aquí arranca la historia, es decir, no hay tal. Pero de aquí en adelante algunos programas
tendrán afinamientos por obvias razones, porque nuestra propuesta definitivamente va a ser muy exigente. En la parte política manifestó que el Ministerio de Educación hoy es de puertas abiertas. Por ende, señaló, se escuchará a todos los sectores. Y esto tiene una intencionalidad. La educación y el cambio educativo no podrá realizarse si no es con la participación de todos, particularmente con los profesores. A los profesores les estamos tentando, les estamos proponiendo a construir un movimiento pedagógico nacional. Finalmente dijo que como modelo de nueva escuela a implementarse se ha pedido al INEVAL plantear otros parámetros alternos al programa de evaluación internacional de alumnos. El mismo tendría que ver con la formación integral de las personas, con competencias como la solidaridad, capacidades democráticas, ética, entre otras. Informó Javier Rosero. Al retornar, mucha atención, este año los siniestros viales en la ciudad de Quito bajaron en un 20% en comparación con el 2017. Les estaremos contando. Este año los siniestros viales, amigos, en la ciudad de Quito bajaron en un 20% en comparación con el 2017. La Agencia Metropolitana de Tránsito busca seguir reduciendo los accidentes en las vías con la campaña Te Queremos a Salvo. Miremos. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en diciembre del 2017 a nivel nacional se registraron 218 accidentes relacionados con el consumo de alcohol y pese a que este año la mortalidad en siniestros viales en Quito bajó en un 16% en comparación con los ocurridos el año pasado, diciembre sigue siendo el mes en el que más incidentes en las vías ocurren por la ingesta de licor. Por esta razón, la Agencia Metropolitana de Tránsito hizo el relanzamiento de la campaña Te Queremos a Salvo, que busca reducir los accidentes viales en la ciudad. Esta campaña no es una campaña nueva, es una campaña que ya la comunidad la conoce, lo ha venido experimentando en estos últimos años y eso ha generado que se reduzcan los siniestros en accidentes de tránsito realmente en cifras que nos halagan a nosotros como AMT. Se han reducido los siniestros de un 20% con relación al año anterior en siniestros de tránsito. En cuanto a heridos hemos bajado un 11% y fallecidos en un 16%. La campaña incluye dispositivos de control electrónico y operativos en sitios estratégicos. Estamos con operativos de prevención, como por ejemplo Márcale Cero al Alcohol, que ha dado buenos resultados, que se enfocan en los sitios de consumo de bebidas alcohólicas, en sitios de diversión nocturna, donde nuestros agentes están previniendo, están concientizando, están capacitando, de alguna manera están evitando que los conductores en estado de embriaguez se pongan detrás del volante de un vehículo. Te Queremos a Salvo busca generar una cultura vial en la ciudadanía. Mientras la comunidad participe, mientras se cree una cultura de conciencia vial, de seguridad vial, de movilidad, vamos a obtener resultados halagadores y seguiremos bajando las estadísticas de siniestro año tras año. Informó Carolina Cuenca. Linda esta Navidad, ¿no? Sin duda, pues es una época en la cual todos los corazones de alguna manera se abren. Y no puede ser de otra manera, el Ministerio de Inclusión Económica y Social lanzó la campaña Misión Navidad Somos un País Solidario, que busca erradicar la mendicidad de los niños y niñas y adolescentes justamente en esta época de Navidad y de fin de año. Veamos de qué se trata.
En Quito, 5.000 personas están en situación de mendicidad. En época de Navidad y fin de año se incrementa la cifra en un 10%, lo que pretende el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con la campaña Misión Navidad Somos un País Solidario, es que niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad no estén en las calles. Que la mendicidad es un problema estructural, un problema que obedece a factores socioeconómicos fundamentalmente, y que detrás de ellos existe la privación de derechos fundamentales de las personas de atención prioritaria. Es en ese sentido que lo que buscamos es sensibilizar a la ciudadanía, a la población en general, para que juntos podamos contribuir a esta propuesta general. En la campaña participarán instituciones públicas, privadas e iniciativas ciudadanas. En el país el grupo más vulnerable son los niños y adolescentes. El trabajo infantil se incrementó en el año 2018. En el 2017 estábamos en el 5.2 y ahora en la actualidad estamos en el 8.3. Es decir, un 3%. Si hay un incremento significativo, digamos, ahí en la población infantil, que es importante que vayamos trabajando articuladamente, ¿no? Las actividades relacionadas con la mendicidad pueden fomentar la presencia de maltrato y explotación infantil. La mendicidad produce baja autoestima, deserción escolar, carencia de referentes familiares, maltrato, explotación sexual y laboral, todos estos males que debemos luchar todos como sociedad. El dar dinero en las calles no soluciona la problemática, por lo que las autoridades hacen un llamado a la sociedad. Todos los apoyos, las contribuciones y las donaciones a través de organizaciones responsables que lleguen, o cierto, que hagan que lleguen estas donaciones a su destino final. La tarea de erradicar la mendicidad es un trabajo de todos, informó Priscila Cadena.